Seguimos aquí en el estilo Juliana. Ayer fue 4, ¿verdad? Yo no sé por qué hablé de hace 2 días, cuando fue ayer. Y hubo una conferencia súper interesante en La Católica donde Claudio Godoy, que es un psicoanalista argentino, habló acerca de los avatares de lo femenino. Los psicoanalistas en realidad suelen basar parte de su estrategia de trabajo en el tema de la naturaleza humana vista desde el punto de vista sexual. Y finalmente todos somos seres sexuales. Y si partimos de ese punto, las mujeres evidentemente vamos a ser más complejas por lo que representamos, porque además podemos dar vida, porque además creo que tenemos una psiquis bastante más compleja y porque finalmente todo lo que está alrededor nuestro, que tiene que ver con lo que vamos obteniendo en el camino de nuestro crecimiento, que es lo que nos da el ambiente, la sociedad, la familia y demás, pues lo asumimos de otra manera porque hay un trato diferente hacia lo masculino, lo que le pertenece al macho y lo que le pertenece a la mujer, a la hembra. Creo que es la mejor introducción que he podido hacer sin ser psicoanalista, pero haciendo terapia hace muchísimos años, para presentar a Claudio Godoy. Gracias por venir. No, gracias a vos. Claudio, has hablado acerca de los avatares de lo femenino y leía que planteas, digamos, como punto de partida en tu conferencia, en esto que vienes estudiando, el tema de la asexuación. Para que la gente, para que la gente entienda mejor en qué consiste esto. Y podríamos decir que desde la perspectiva del psicoanálisis lo que pensamos es que la sexualidad a nivel de lo humano no es una sexualidad natural, no es la de los animales, que se rige por el instinto, que tiene una fijeza, que nuestra naturaleza está alterada por ser seres de lenguaje, seres de palabra. Entonces llamamos sexuación en el sentido de que la posición sexual que tenemos no es un resultado natural, sino es un resultado de un cierto proceso. No es un dato de partida. Y ahí hay que ver cómo cada uno se sitúa en relación a sus cuerpos, a la sexualidad, y que en ese sentido, al no ser una sexualidad instintiva, no es algo mecánico, no es algo igual para toda la especie, sino que tiene la singularidad y la problematicidad que caracteriza al humano, ¿no? Y por lo tanto, evidentemente, es mucho más complejo, porque entra a tallar la palabra, el lenguaje, y finalmente es el lenguaje y la palabra lo que te hace retroceder en la vida o avanzar. A veces cura y a veces mata. Es más complejo, pero al mismo tiempo es más creativo, claro, y es más singular. O sea, si vos observás cómo es la sexualidad en las especies animales que se rigen por el instinto, todos se funcionan igual y tienen como ciertos ciclos que son predecibles y demás. En cambio, la sexualidad humana tiene esa variabilidad que es lo que nos caracteriza. Además, al no tener razón, ¿no?, y la posibilidad de entender qué es lo que está sucediendo, porque todo se maneja de manera automática, pues tampoco te cuestionas absolutamente nada. No, claro, vas donde tienes que ir porque así se creó el mundo. Y punto. Y de hecho vas a ser feliz porque no tienes que pensar, no tienes que razonar y no tienes que trabajar en buscar eso que esconde el inconsciente para tratar de defender tus demonios, ¿no? No, y aparte en ese sentido también podemos pensar que por eso nos hacemos preguntas. Por eso para todos nosotros es siempre una pregunta: ¿qué es ser hombre o qué es ser mujer? Ninguno tiene una respuesta absoluta al respecto. Y cada uno intenta inventar la suya como puede. Sí, y hay una pregunta que tú planteas también en la conferencia, y los psicoanalistas también han trabajado y han estudiado mucho alrededor de esto, ¿no? ¿Qué quiere la mujer? Era una pregunta que se hacía Freud. Pero hoy en día, digamos, el alcance que ha tomado lo femenino tiene otra magnitud. Por eso estamos preparando una jornada que va a haber acá en Lima, de la nueva escuela lacaniana, que va a girar en torno a que lo femenino no es solo cuestión de mujeres. Y no es solo cuestión de mujeres porque vivimos en un momento muy particular donde hay una crisis del modelo, podríamos decir, patriarcal, típico, masculino, viril, donde lo femenino hoy tiene como un protagonismo y un lugar que no solamente se refiere al hecho de que las mujeres accedan a ciertos lugares de poder, sino lo que implica como una lógica distinta a esa lógica con la que se rigió, podríamos decir, la cultura humana durante siglos. Y hasta el propio psicoanálisis, porque en un momento, digamos, la participación de la mujer era simplemente como que la proyección del hombre, ¿no? Como que el otro yo.
Ahora, de repente, se está trabajando o mirando desde una perspectiva individual que le da esta importancia que merece y que requiere nuevos estudios y nuevas indagaciones. Y es que es pensar, digamos, lo femenino como otra lógica, ¿no? Como otra lógica distinta de la lógica masculina, que también hay que ver cómo en cada mujer se juega eso, porque la idea de Lacan es como que en una mujer están las dos cuestiones en juego, ¿eh? Está algo de esa lógica fálica masculina y hay esa otra lógica femenina que funciona de otra manera. Y dentro de esa lógica, y hablaba Lacan, ¿no? Y alguna vez me lo contó mi psicoanalista también, conversando sobre este tema, ¿no? Pasa por el deseo del falo, ¿no? O esta obsesión que existe de parte de la mujer hacia el falo, que es el pene. Por algo existe este complejo de Electra, esta fijación de la mujer hacia la imagen paterna, y bueno, y en el caso del hombre por el asunto de la castración. Pero finalmente, hombres y mujeres, machos y hembras, hacia un solo objetivo, que es venerar, en el caso de los machos, o desear, en el caso de las mujeres, el falo. Bueno, por eso, esa sería la lógica fálica, que está sostenida como en la perspectiva edípica tradicional, que es, podríamos decir, lo primero que destacó Freud, ¿no? Pero como vos recordabas muy bien, Freud mismo se planteaba que más allá de eso había algo más en las mujeres que él trataba de bordear como un misterio, como algo que no podía determinar. Y fue Lacan el que realmente avanzó mucho en esa perspectiva, tratando de pensar y de situar esa lógica, que es fundamental, yo diría, en un análisis, no solo de una mujer, sino también de un hombre. Es decir, cómo un hombre también se va a vincular a lo femenino, qué relación va a tener con eso. Lo cual genera una apertura muy particular que es clave en un análisis. Una apertura que trae consigo muchas rupturas, porque esta falta de entendimiento y este avance del análisis de la mujer, ¿no? Para tratar de saber qué es lo que quiere, hace pues que evidentemente el macho, el hombre, en esta quizás desesperación por no poder explicarse o entender lo que ustedes los psicoanalistas, por ejemplo, tratan de descubrir ahora mismo, pues dan un paso atrás, retroceden y dicen, de acá me voy porque no entiendo, perdón por la expresión, ni un carajo, ¿no? No sé, ¿sí? No, bueno, lo que podríamos pensar es que desde la perspectiva de los hombres muchas veces es difícil salir de esa lógica masculina y muchas veces aparecen como los modos de rechazo de lo femenino en los hombres, ¿no? Como querer apuntar a la mujer simplemente dentro de la perspectiva de lo que son sus fantasías, sus modos de deseo, ¿no? Y que justamente tal vez es en el recorrido de un análisis donde un hombre puede vincularse tal vez de otro modo con una mujer, pero siempre teniendo en cuenta algo muy fundamental que plantea Lacan, que podríamos decir a nivel de los seres hablantes, que somos los humanos, la relación entre los sexos nunca es complementaria, ¿no? Que esas dos lógicas no se complementan. No, es que eso de la media naranja, no existe. Pero justamente esto lo resume Lacan diciendo que no hay una complementariedad entre los sexos. Pero justamente como no hay complementariedad entre los sexos, que sería lo que sí funciona a nivel de los animales, podríamos decir, aparece este fenómeno tan humano y tan particular y complejo que es el amor. El amor viene a suplir esa no complementariedad. Es el modo como tratamos de articular algo en torno a ese punto de dificultad. El amor cuya duración dependerá también qué tanto el hombre pueda entender esta complejidad femenina. Exactamente. Y cómo pueda vincularse con eso, que es complejo. Por eso es que Lacan también decía que la mujer es como un síntoma para el hombre. Tiene ese carácter de síntoma, es decir, de que implica una cierta satisfacción inconsciente, pero también tiene un nivel problemático. No, seguro. Un problemático seguro. Con el cual a veces no se sabe muy bien qué hacer. Y la hembra es mucho más compleja que el hombre. Quizás podríamos pensar que esto que vos planteas como complejidad es esa otra lógica, ¿no? Es esa otra lógica que muchas veces, por eso también Lacan dice que a veces a las mujeres se las maldice, ¿no? Es decir, se las insulta o se las rechaza o no se entiende esa lógica o se la caratula de no lógica, cuando en realidad es una lógica que funciona de otra manera, en otra perspectiva. Sí, claro, y además se habla en psicoanálisis por Freud, Lacan, de que no hay relación sexual, porque justamente este tema animal, de que el macho busca a la hembra y además con el objetivo de reproducirse, porque no tienen ni siquiera la capacidad de saber buscar algo más allá, porque no razonan, no hablan y chao, hace que esto desaparezca para que lo que entra a tallar y una estos dos géneros sea el amor
que depende también del entendimiento que nos explicabas hace un rato, ¿no? Y ese amor que siempre, digamos, toda pareja tiene como ese costado sintomático, ¿no? O sea, porque también depende la elección, depende de toda una serie de condiciones inconscientes. En realidad uno no sabe muy bien lo que está eligiendo, hay algo inconsciente que lo determina y a través de su partener, de alguna manera también goza de su propio inconsciente. Y a veces en el goce que encontramos los seres humanos, porque tenemos un lado bastante sórdido también, buscamos eso que nos hace daño, ¿no? Encontramos el placer en incluso establecer relaciones con gente a la que no terminas o de amar, o de entender, o de querer, o que no te termina de gustar. Es una manera de dañarte a ti mismo, dejando ir quizás algo que sí podría hacerte más feliz porque ni siquiera estás muy seguro o segura del concepto de felicidad, ¿no? No sé, yo a veces ese tema no lo termino de entender muy bien. Bueno, pero lo podríamos retomar en torno a esto que yo te comentaba de pensar el partener como un síntoma. Y un síntoma no necesariamente en un sentido negativo, es decir, puede tomar un sentido negativo o creativo, depende cómo uno pueda arreglárselas con eso. Y depende de dónde tú decides colocarlo, también conscientemente. También. Sí. ¿No? Porque si el inconsciente te manda, depende de ti mantenerlo, aguantarlo o largarlo. Por eso es... ¿Qué es lo que uno puede hacer con eso? ¿Qué es lo que uno puede saber hacer con eso? ¿Qué hacer, por ejemplo? Para que la gente quizás que no tenga las ganas, la capacidad o el interés de plantearse todo esto de manera tan seria como lo hacen ustedes, pueda vivir más tranquila, entendiendo estas diferencias, entendiendo lo que representa la mujer como síntoma para los hombres, de la sexualidad, del habla, del lenguaje, que nos hace incluso mucho más complicadas, para ser al menos un poco más felices. Bueno, podemos decir que desde la perspectiva del psicoanálisis no podemos dar una receta universal, que al contrario, la idea en cada análisis es cómo uno puede crear algo, ¿no? Crear algo totalmente singular en torno a eso. Pero para eso hay que interrogarse cuáles son, por ejemplo, las determinaciones que inciden o que han marcado de alguna manera ciertas elecciones. Es decir, que la mejor forma es preguntarse en un análisis qué es lo que ha estado en juego en las elecciones amorosas de cada uno, ¿no? Pero eso da mucho miedo también. Hay que ser bien valiente para sentarse y exponer y además descubrir que de pronto estás diciendo cosas que ni siquiera sabías que las tenías dentro. Totalmente. Porque ahí entra a tallar el inconsciente y de pronto te dejas llevar sin necesidad de que te hayan hecho dormir en un diván, ¿no? No, claro. No, la cuestión es que en un diván uno no se duerma y que trabaje. Es un lugar de trabajo, en realidad. Es trabajar e interrogarse por las cosas también que podríamos decir insisten en la vida de cada uno, ¿no? Uno se empieza a captar cuando uno hace una lectura de su vida que hay ciertos puntos de insistencia, que hay ciertos puntos de repetición, ¿no? Y me parece que lo mejor es cuando uno puede interrogarse por eso que repite y por eso que insiste en la vida de uno. Claro, cuando ya hay una conducta muy repetitiva, para bien o para mal, igual sería bueno decir, paremos acá un rato, ¿no? Estacionemos el coche para entender qué está sucediendo. ¿Estoy avanzando o estoy retrocediendo? Porque algo se está convirtiendo en una especie de modus operandi que está generando ya un síntoma, ¿no? Es que el síntoma justamente lo pensamos en psicoanálisis como algo que se repite, ¿no? Como un etcétera. Así es. Puntos suspensivos, ¿no? Claro. Y justamente la idea es algo que decía Lacan casi desde el comienzo de su trabajo y demás, es buscar ese punto donde el síntoma se revierte en un efecto de creación. Porque también uno crea a partir también de sus propios dolores, de sus propias miserias. Ese es el material con el cual uno puede crear algo. La creación no es autónoma de eso. No, además generalmente la gente que se sienta por primera vez frente a un analista es porque ese recurso, esa materia prima parte de un evento, de una experiencia negativa, dolorosa. Si estás muy bien y te sientes maravilloso y todo está 10 puntos, pues lo más seguro es que no te cuestiones absolutamente nada y que al contrario quieras que ese momento se prolongue lo máximo posible. Pero cuando hay algo que genera un dolor, una ruptura, ahí dices, ayuden, SOS, y es desde ese lugar donde parte el trabajo psicoanalítico, entonces. Totalmente. Sí, es que en general
Uno empieza un análisis a partir de que se topa con algo, ¿no? Sea un punto de choque, de ruptura, de repetición de un síntoma que lo lleva a interrogarse, ¿no? Bueno, uno va por un síntoma y aparecen después 500.000 síntomas más. Pero que justamente la idea es que en un análisis uno va como reduciendo eso, comprimiéndolo como a su núcleo fundamental. Y esa es tu matriz, pues, esa es tu esencia, tu motor, ¿no? Es casi como la huella digital. O el alma. Es lo más singular que uno tiene. Sí. O el alma, ¿no? Que es intangible, que no se ve, nadie la puede reconocer, pero finalmente es lo que nos caracteriza, en los que tenemos algún toque por ahí, que creemos en lo espiritual, como seres humanos. Pero qué complicado que es todo, ¿no? Y en el caso de la mujer, el hecho, y te lo pregunto, Claudio, de poder dar vida, genera aún muchas más preguntas que de repente en un hombre, porque llega un momento además donde el reloj biológico te hace cuestionarte un montón de cosas, donde sientes que hay una presión social que te obliga a cumplir con eso que tienes que hacer para seguir un poco lo que está dictaminado según las normas del mundo en el que vives. ¿Y qué tanto puede afectar eso también la psiquis de una mujer? Bueno, seguramente que está también esta cuestión que vos señalás, que son los ideales, cómo inciden, qué relación tiene cada uno con los ideales, ¿no? Y los ideales culturales, sociales, que nos son transmitidos, que de alguna manera nos sujetan, nos determinan en muchos aspectos, pero en ese sentido también la experiencia analítica es lo que permite que uno pueda tomar cierta distancia de esos ideales y en algunos casos también de poder desprenderse de ellos, ¿no? Porque los ideales son también un peso, ¿no? Es algo que nos marca, nos determina. Y tal vez en esta época también lo que estamos viendo es como una crisis de ciertos ideales y de ciertos modelos tradicionales, ¿no? Es cierto lo que vos señalás con respecto a las mujeres, pero también estamos viendo que hay toda una crisis donde también las figuras parentales, cada vez más es difícil responder qué soy, ser padre, ser madre, todo esto está también moviéndose con una gran velocidad. Es que todo cambia constantemente y por eso se generan también tantísimas preguntas en uno mismo con relación a esto nuevo que aparece y que de pronto, sí, recepciono y voy viviendo día a día y de pronto acumulo demasiada información, demasiadas experiencias y siento que exploto porque no entiendo absolutamente nada y de repente eso genera tantas crisis en la gente como las que vemos ahora, que dicen que es verdad, pues cada vez estamos más locos. Y de angustia, porque fundamentalmente podríamos decir cuando las tradiciones tienen un peso fuerte, los sujetos no tienen que elegir mucho ni preguntarse mucho, siguen esas tradiciones. Pero cuando esto de alguna manera empieza a resquebrajarse, a pluralizarse, cada vez más todo pasa a ser objeto de debate, de pregunta y de cómo situarse. Entonces, lo que vemos hoy en día es también un sujeto que está desorientado, que no sabe cómo situarse, cómo ubicarse. Yo diría que es uno de los síntomas contemporáneos, ¿no? Esa angustia y esa desorientación, ¿no? Subjetiva. Es cierto, y algunas personas, porque claro, es diferente en Argentina, donde de 10... me imagino que 8 se psicoanalizan, ahora con la crisis quizás menos, por culpa de Cristina, pero finalmente, digamos, hay una cultura en torno al psicoanálisis mucho más fuerte que acá, donde sí hay un montón de personas que evidentemente se sientan frente a un analista, pero yo que te contaba que me psicoanalizo hace mucho, le he tenido que explicar a un montón de personas en qué consiste. Y a veces me dicen, pero sigues igualita y tantos años y sigues siendo igual. Y yo misma me cuestiono muchas veces de qué tanto me sirve hablar y hablar y hablar y hablar. Sí, claro, no es que vas y como cuando uno necesita un psiquiatra por un problema mayor o no, porque les encanta igual medicar, y te dan 2 ansiolíticos al día, te dan algo para que, no sé, para que puedas compensar algún problema que puedas tener y sientes, evidentemente, la respuesta a eso que estás recibiendo de manera instantánea. En el psicoanálisis, digamos que los resultados o se dan a largo plazo o se dan a corto plazo, pero no te das cuenta porque estás trabajando en nuevas cosas cuando empiezas a ver lo que generaste con lo primero, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que hay que desconfiar de las soluciones rápidas, ¿no? Me parece que los problemas de la vida y las cuestiones cruciales de una vida humana
no se arreglan ni con una pastilla ni con una solución mágica. Implica, yo diría, un trabajo muy detallado y que tiene algo hasta, yo diría, de artístico en ese sentido, ¿no? En el sentido de la sutileza que implica ese trabajo sobre lo que es la propia existencia, ¿no? Como un ejercicio quizás, ¿no? Así como tienes... Porque hay gente que dice, no, ¿yo para qué voy a ir frente a una persona si yo sola puedo sentarme y cuestionarme? Pero es como que te compres una máquina para hacer ejercicio en tu casa. El hecho de tenerla ahí, ni la vas a usar, además no tienes una persona que te diga, no, tú lo que requieres es esto y el otro. En cambio, si sabes que tienes que ir 1 o 2 veces por semana a tal lugar que te cuesta plata, que te cuesta tiempo, que te cuesta además ponerle muchos huevos, valentía para hacerlo, pues vas a seguir una disciplina y finalmente me quedo con lo que acabas de decir, ¿no? Terminas haciendo como una escultura de ti mismo. Fea, linda, no importa. Eso es lo que hay en ti y eso es lo que se puede interpretar en función a lo que trabajaste. Pero aparte el otro punto fundamental es que se necesita la presencia de un otro. Es lo que en psicoanálisis se llama transferencia. Es decir, que uno no se puede analizar solo. Es demasiado soberbio pensar que se puede hacer también, ¿no? Uno solo se repite siempre más o menos las mismas cosas. Y te dices lo que te gusta escuchar, evidentemente. En cambio, uno necesita pasar por otro para escuchar qué es lo que uno dice. Claro, porque si no, ¿quién te decodifica? ¿Qué vivo? ¿No? Es necesario pasar por esa alteridad de acuerdo. para... Claudio, tenemos que ir terminando. Estuviste haciendo esta conferencia, dando esta conferencia en La Católica. ¿Cuándo regresas? ¿Cuándo podemos saber más acerca de esto, de lo femenino? Bueno, va a ser las jornadas de la ANEL, de la nueva escuela lacaniana, que son acá en Lima, en octubre, 24, 25 y 26. Y se va a llamar Lo Femenino no es solo asunto de mujeres. Y están todos invitados. Perfecto. ¿Informes dónde? Para que la gente ya vaya apuntando. Acá dice, ¿no? Es lugar Hotel Sol de Oro, calle San Martín 305, Miraflores, Lima. Uy, me estás tentando, ¿eh? Es a 2 cuadras de mi casa. Bueno, estás invitada. Gracias, Claudio. Gracias por venir.